Su pequeño cuerpo temblaba de dolor, cubierto de heridas tan profundas que apenas podía moverse. Su piel estaba desgarrada en varios puntos, y la sangre se mezclaba con el polvo y la suciedad del suelo. Cada jadeo que salía de su hocico parecía un lamento silencioso, un testimonio del sufrimiento que había atravesado. La escena me destrozó el alma. Era demasiado frágil, demasiado indefenso para haber soportado semejante brutalidad. No sabía qué hacer en ese momento. Paco, uno de los perros más grandes de la zona, había atacado al pequeño sin razón aparente. Era un perro problemático, conflictivo, que nunca logró integrarse con los demás. Siempre lo vi al margen de la manada, como si no encajara, como si algo en su interior lo hiciera mantenerse en constante estado de alerta. Su mirada solía ser dura, desconfiada, y con el tiempo, su comportamiento agresivo se convirtió en un problema cada vez más difícil de manejar. Tenía que hacer algo. Con sumo cuidado coloqué al pequeño en una jaula temporalmente. No quería moverlo demasiado, pues cada roce le causaba dolor. Todos estábamos preocupados. Los otros perros se acercaban con cautela, olfateando el aire con inquietud, como si entendieran que algo terrible había pasado. Su piel parecía quemada, como si lo hubieran arrastrado brutalmente por el suelo. No quería ni imaginar el dolor que debía estar sintiendo. Necesitaba buscar a su agresor. No podía simplemente dejar que Paco siguiera vagando libremente, sin control, después de lo que había hecho. Ambos necesitaban ser rescatados, pero en ese momento, el cachorro era mi prioridad absoluta. Observé cómo su patita herida apenas rozaba el suelo. Su dolor era evidente. Tenía que actuar rápido. Tomé una red y traté de atrapar a Paco, pero era imposible. Era astuto. Conocía cada rincón de la zona y sabía cómo escapar de cualquier intento de captura. Se mantenía a la distancia, observándome, con sus ojos oscuros fijos en mí. Sabía lo que había hecho. Lo veía en su mirada. No era solo un perro agresivo. Era un alma herida, un animal que había sido marcado por un pasado difícil, pero en ese momento no podía permitirme pensar en él. Con la ayuda de algunos voluntarios logramos llevar al pequeño al hospital. Su estado era grave. Cada paso que dábamos parecía una eternidad. Su cuerpecito temblaba sin cesar, y su respiración era débil. Las heridas eran recientes, algunas todavía sangraban, mientras que otras ya mostraban signos de infección. Se veía agotado, al borde del colapso. Cuando llegamos, los veterinarios actuaron de inmediato. Tuvieron que rasurar su pelaje para evaluar la magnitud del daño. Con sumo cuidado lo anestesiaron para examinarlo a fondo. Fue entonces cuando descubrimos la verdadera gravedad de sus heridas. Tenía fracturas en una de sus patas y una profunda mordida provocada por los dientes de Paco. Incluso sus ojos estaban rojos, irritados, como si hubiera estado expuesto a una gran cantidad de polvo y suciedad mientras luchaba por escapar. Verlo en ese estado fue devastador. No podía apartar la vista de su pequeño cuerpo, de sus heridas, de la forma en que su respiración se volvía más pausada a medida que la anestesia hacía efecto. Poco a poco, los veterinarios comenzaron el tratamiento. Su cuerpecito temblaba, pero al menos sabíamos que estaba en buenas manos. No entendíamos completamente qué había pasado entre él y Paco, pero lo importante era que ahora recibiría la atención que necesitaba. Lo más alentador fue que, a pesar de todo, aún tenía apetito. Cuando le acercaron un poco de comida, la devoró sin dudarlo. Era una señal de que aún tenía fuerzas, de que su espíritu no se había rendido. Enyesaron su patita con mucho cuidado y lo prepararon para el proceso de recuperación. Sabíamos que le esperaba un camino largo, pero su fortaleza era impresionante. A pesar del dolor, aquel pequeño luchador no se dejaba vencer. Mientras él sanaba en el hospital, yo regresaba al refugio cada día para seguir alimentando a los demás perros. Sin embargo, todos estaban inquietos. Sus miradas reflejaban preocupación, como si comprendieran que uno de los suyos había sido lastimado de manera cruel. No quería imaginar lo que habría pasado si no lo hubiéramos encontrado a tiempo. Las semanas pasaron lentamente. Cada día que iba a visitarlo, notaba pequeñas mejoras. Nunca perdió el apetito. Sus heridas comenzaron a cicatrizar y su estado físico mejoraba poco a poco. Seguía asustado, su mirada aún reflejaba temor, pero no se rendía. Yo tampoco podía dejar de pensar en él, ni un solo instante.
Me aseguraba de que no le faltara nada, de que recibiera el cuidado necesario. Cuidaba de los demás perros en el refugio, pero su imagen herido, su frágil cuerpecito cubierto de marcas, seguía persiguiéndome. Me atormentaba la idea de que algo así pudiera volver a suceder. Mientras esperaba su recuperación, encontraba refugio en los otros perros. Me daban paz, me ayudaban a despejar mi mente del dolor, pero los días pasaban y el pequeño continuaba su lucha. Hasta que un día, cuando regresé al hospital, vi algo que me llenó de esperanza. Movía su cola. Su energía había cambiado. Comía con más entusiasmo. Su herida principal había cerrado, y por primera vez en semanas, sus ojos reflejaban un poco de luz. Sin embargo, aún quedaba un asunto pendiente: Paco. No sabía qué hacer con él. No podía permitir que volviera a atacar a otro indefenso. Pero en ese momento no tenía fuerzas para enfrentarme a esa situación. Tenía que concentrarme en lo más importante: el cachorro. Finalmente, después de semanas de angustia, cuidados intensivos y una recuperación que parecía interminable, llegó el día en que el pequeño cachorro pudo regresar a casa. Sin embargo, el camino de vuelta no fue tan sencillo como hubiera querido. Su cuerpo había sanado, pero su alma aún cargaba el peso de aquel brutal ataque. Lo noté desde el primer momento en que cruzó la puerta. No era el mismo. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, su pequeño cuerpo se tensaba al menor ruido, y cada sombra parecía recordarle el dolor vivido. No se atrevía a moverse con libertad. Se mantenía pegado a las paredes, buscando algún refugio donde nadie pudiera tocarlo. Me rompió el corazón verlo así. Sabía que su recuperación no solo consistía en sanar las heridas físicas, sino también en ayudarlo a superar el trauma que lo perseguía. No podía dejarlo solo en su proceso, pero tampoco podía permitir que quedara expuesto a otro ataque. Fue entonces cuando tomé una decisión difícil pero necesaria: alejar a los más pequeños de Paco. No podía arriesgarme a que la historia se repitiera, a que otro inocente pasara por el mismo sufrimiento. Me aseguré de que estuvieran en un lugar seguro, un espacio donde nada ni nadie pudiera hacerles daño. Me dolía separarlos, pero sabía que era lo mejor. La seguridad de los demás era una prioridad absoluta. Mientras tanto, el cachorro intentaba adaptarse a su nueva realidad. Aunque su cuerpo había resistido el daño, su mente aún luchaba contra el miedo. Pero algo en su mirada me decía que no se rendiría. Sabía que, con paciencia, amor y tiempo, lograría superar el terror que lo paralizaba. Cada día lo observaba con atención. Aunque seguía asustado, poco a poco mostraba pequeños signos de mejoría. Se acercaba tímidamente al plato de comida. Bebía agua sin tanto temor y en ocasiones, cuando creía que nadie lo veía, movía su cola con una leve inquietud, como si en su interior aún quedara una chispa de esperanza. Por ahora, lo mantuve en un espacio seguro, donde pudiera recuperarse emocionalmente sin presiones ni riesgos. Sabía que, con el tiempo, él mismo decidiría reincorporarse con los demás, cuando sintiera que era el momento adecuado, y yo estaría allí para verlo florecer. Su historia no terminó en sufrimiento sino en esperanza, porque, a pesar de todo lo que había pasado, su espíritu inquebrantable lo había mantenido con vida. Y en ese instante supe que, sin importar cuánto miedo aún cargara, aquel pequeño sobreviviente seguiría adelante. Y como siempre, si esta historia te conmovió, suscríbete, dale like y comparte para seguir salvando vidas. Juntos hacemos la diferencia.